Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Felipe Riaño, estudiante de Ingeniería Electrónica, matriculado en el CEAT de la Dorada Caldas. Pertenezco al curso de algoritmos número 301-303-77. El propósito de este video es llevar a cabo cada uno de los puntos propuestos por el docente en la guía de actividades. Como primer punto pues tenemos la revisión de la temática de actividades que vamos a desarrollar durante el semestre en el curso. Entonces, como parte inicial tenemos el taller de reconocimiento inicial, que es una tarea de carácter individual que se abrió el 5 de febrero y se cierra el 18 de febrero. Ya para la parte intermedia comenzamos con el taller 2, que es el taller de fundamentos de programación, que es una actividad de carácter colaborativa. Se abre el 19 de febrero y cierra el 20 de marzo. En este mismo intermedio tenemos la unidad 3, que es de lenguajes de programación. Es el taller de instalación y configuración del entorno del desarrollo. Se abre el 21 de marzo y cierra el 4 de abril. Seguida tenemos la etapa 4, que es el taller de lenguajes de programación, que es una actividad de carácter colaborativo. Se abre el 5 de abril y cierra el 30 de abril. Seguida de esta tenemos la lección evaluativa de la programación, que es una tarea individual y va del 2 de mayo al 13 de mayo. Ya para la parte final de la temática del curso tenemos el desarrollo de las actividades de los componentes prácticos, que es una tarea individual y va desde el 14 de mayo hasta el 27 de mayo. Como otro de los puntos de la guía está qué entiendo por programación de computadoras. Entonces pues para mí es lograr a partir de un proceso de secuencias u órdenes que una computadora haga lo que nosotros queramos, teniendo pues en cuenta que estos dichos procesos tienen cierta complejidad, pues dependiendo también lo que queramos lograr con la programación. El siguiente punto es la descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Entonces pues comenzamos hablando de la década de los 50 y 60, donde pues voy a nombrar en orden descendente desde el primero hasta el último pues que ha salido. Entonces desde la época de los 50 tenemos el Fortran, que fue creado en el 57, luego el Algol, que fue en el 58, el Lisp, que también salió en el 58, el COBOL, que fue en el 59, el lenguaje de programación Simula, que tuvo dos actualizaciones, una en el 62 y otra en el 67. Seguido a ese estuvo el CPL, que fue en el 63. Ya para la etapa de los 70, que es la segunda generación, tenemos el lenguaje Pascal, que fue en el 1970, el lenguaje de programación C, que fue en el 1972, el Prolog, que fue en el 72 también. Luego viene el ML, que fue en el 73, el Schem, que fue en el 75, tenemos el SQL, que viene para el 1978. Ya en la etapa de los 80 surgen nuevos lenguajes de programación que son el resultado de la combinación de los 70 y de los 60. Entonces es cuando ingresa al mercado el lenguaje de programación C++, que fue en el 80, uno también muy reconocido que es el MATLAB en el 84, el Eiffel, que fue en el 85, luego viene el Erlang, que fue en el 86, y por último para esta década de los 80 viene el Perl, que fue para el 87. Luego en los 90 salieron lo que fueron el Haskell, que fue en el 1990, el Python, que fue en el 91, el lenguaje de programación Ruby, que fue en el 93, el Silos, que fue en el 94, y viene algo muy interesante que es el inicio pues del lenguaje de programación Java, que inició en el 95, seguido a este está el JavaScript, que salió a finales del 95, y para el año 2000 ya hablábamos del lenguaje de programación C#, que hoy día todos hoy en día lo conocemos. Ya para la actualidad, como una mezcla pues de todos estos lenguajes de programación que venían generando desde los 50 hasta los 90, tenemos en la actualidad el F-Chip, que fue creado en el 2002.
Tenemos el Groovy Scala, que fue para el 2003. Tenemos el Clojure, que fue en el 2007. El Dart en el 2011. El Swift en el 2014. Y pues estos ya fueron los lenguajes o la etapa evolutiva que tuvieron los lenguajes. Como siguiente punto vamos a hablar sobre una tabla comparativa de los lenguajes de programación. Entonces les voy a nombrar ventajas y desventajas de cada lenguaje de programación. Entonces comenzamos con el C#, donde podemos saber que es sencillo su uso, que es muy moderno, que está orientado a objetos y que tiene una gran seguridad pues para dentro de su programación. Pues como desventajas de este programa tenemos que no es muy compatible con los demás lenguajes de programación, y se debe contar con un programa especial en la computadora para poder llevarlo a cabo. Seguido a ese tenemos el Fortran, que es un lenguaje muy simple de usar, fácil de aprender, es muy usado para el cálculo numérico y fue diseñado especialmente para trabajar con expresiones matemáticas y matrices. Como las desventajas del Fortran tenemos que no tiene clases o estructuras, no se puede hacer una reserva en su memoria dinámica y es un lenguaje primitivo para procesos de texto. Luego tendríamos el SQL, que es un estándar de manejo de base de datos, que es de fácil comprensión y que no es necesario tener, digámoslo, programas específicos para llevarlo a cabo. Como desventajas de este lenguaje, podemos decir que crea conflictos al combinarlo o al tratarlo con otros, y que su seguridad depende del programador pues que maneje la base de datos, no tiene una programación pues pregrabada para el mismo. Luego tenemos el MATLAB, que es un lenguaje de programación muy rápido, un amplio soporte de funciones ya desarrolladas y que se puede integrar con dispositivos hardware. Como todos sabemos, pues es para soporte matemático. Como desventajas tenemos los problemas en cuanto a la velocidad, la gestión oscura de su memoria y que necesita también de programas específicos. Ya por último tenemos el Java, que es el lenguaje orientado a objetos. Este lenguaje pues, como lo veíamos anteriormente, es el más usado actualmente. Es capaz de producir apples y permite programas modulares. Como desventajas de este tenemos que pues algunas herramientas que necesitamos van a llegar a tener costos, cosa que no se da con los anteriores lenguajes de programación. Ya como siguiente punto de la guía tenemos hacer una indagación sobre la tendencia de los lenguajes de programación en la actualidad. Entonces tenemos el Ruby, que es un lenguaje en un balance cuidadoso. Su creador fue Yukiro Matsumoto. También tenemos uno muy importante y muy utilizado a la fecha, que fue creado por Microsoft, que es el ASP.NET, que fue creado pues para los programadores puedan construir sitios web dinámicos. Luego tenemos el Objective-C, que para hacer un lenguaje de programación creado en los 80, pues la verdad sigue siendo como muy fácil de usar y muy bueno pues para las cuestiones de programación de computadoras. Luego tenemos el Python, que es un lenguaje de programación multiparadigma. Pues eso quiere decir que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo en particular de programación, permite adoptar un estilo de programación orientada a objetos. Luego tenemos pues el lenguaje de programación C, que es el lenguaje de programación que está, digámoslo, vigente desde el 72 por su fácil uso. Luego tenemos uno muy importante de la fecha, que es el C#, que es la derivación del C y del C++, recogiendo pues cada una de las ventajas de estos dos lenguajes de programación. Tenemos el JavaScript, que es el más usado en la actualidad, que se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente y está implementado como parte de un navegador web. Ya por último tenemos el SQL, que es cierto pues que las bases de datos basadas en desarrollo que no sean SQL
están creciendo en popularidad, pero pues este sistema desde su creación ha estado muy punteando mucho pues el uso cada año. El siguiente punto que tenemos es a qué se hace referencia cuando hablamos de buenas prácticas de programación. Entonces, pues, cuando se habla de buenas prácticas de programación, nos referimos como a los procesos o reglas que debemos llevar a cabo al momento de trabajar con un lenguaje de programación, pues ya que generalmente cada uno de los lenguajes tiene como sus procedimientos, sus reglas para llevar a cabo una buena programación. Como ejemplo, entonces, dice que siempre que vayamos o estemos planeando hacer una nueva programación, entonces todo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, el funcionamiento completo y el resultado que se espera obtener. Otra muy buena práctica es escribir los programas de forma simple y directa para no confundirnos durante la creación de este. También evitar una costumbre de estar copiando y pegar trozos cuasi idénticos de código a lo largo de una aplicación software, ya que pues esto nos puede generar conflictos más adelante cuando queramos pues hacer correr la programación, por decirlo así. Entonces pues estos son los tres ejemplos que doy de buenas prácticas. Ya como último punto tenemos la indagación del lenguaje de programación C#. Entonces pues el lenguaje de programación C# fue creado por el danés Anders Hjelved, quien también diseñó el lenguaje de programación Turbo Pascal y Delphi. El C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, y pues con este nuevo lenguaje lo que se quiso fue mejorar con respecto a los lenguajes anteriores, de los cuales él deriva, que era el C y el C++. Con el C# se pretende que se incorporen las ventajas o mejoras que tiene el lenguaje de Java, así como se consiguió que tuviese ventajas, como lo dije anteriormente, del lenguaje de programación C y C++. Adicional a esto, también la productividad que posee el lenguaje de Java, podérsela incluir al C#. Algunas características del lenguaje de programación C#, pues su código se puede traer íntegramente como un objeto. La sintaxis de su programación es similar a la de Java. Es un lenguaje de objetos y componentes. También puedo decir que armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad del C++. También podemos decir que gracias a esta programación ahorramos mucho tiempo en la programación, valga la redundancia, perdón, ya que tiene una librería de clases muy completa y bien diseñada. Y pues en estos momentos eso es prácticamente, detrás del Java, es el lenguaje de programación más usado en la actualidad. Pues espero haber podido aclarar algunas de sus dudas. Y pues con esto doy por finalizado el video. Un cordial saludo para el docente y para los compañeros de curso. Que estén muy bien, gracias.